Hola, mi nombre es Marcos, soy de 3D for Everyone y vamos a seguir entonces con el quinto video del curso de 3D Max y V-Ray 2.0. Habíamos visto el tema de la iluminación indirecta o cómo se conforma la iluminación directa y la indirecta, que por resultado da la opción de GI. Eh, Luego vamos a ver entonces los motores de Irradiant Map y Leica Che que tenemos para configurar dentro de V-Ray y cómo estos trabajan para hacer los cálculos entonces de esta famosa iluminación indirecta. Pero antes de pasar a este tema, vamos a ver un poquito otro tema que o sea, me preguntan mucho dentro el canal o el blog, y es el tema de los tiempos de render. Tienen que tener en cuenta que los tiempos de render siempre tienen que ver con la geometría que ustedes están renderizando, o sea, la cantidad de cosas que ustedes están renderizando, cómo están dibujadas esas cosas, si el dibujo está bien hecho o está mal hecho. Esto tiene que ver con cómo ustedes lo dibujaron, si hay líneas sueltas, perdidas, puntos perdidos, vértices perdidos, caras perdidas, geometrías una dentro de otra que no cumplen ninguna función, ni se van a renderizar, ni se van a ver en el render. Y también el cómo está configurado su motor de render, su cámara, cuántas luces ustedes colocan y demás. Tienen que tener en cuenta de que V-Ray maneja un parámetro que es normal a muchos lugares dentro de la configuración de V-Ray, desde los materiales hasta mucha parte de la configuración de aquí adentro, que son las famosas subdivisiones. Estas subdivisiones V-Ray casi siempre las coloca en 8, que es como un valor por default que viene dentro de lo que es V-Ray. Si bien es cierto que estas subdivisiones pueden ser modificadas y deben ser modificadas en muchos de los casos, el subir estas subdivisiones, el incrementar el valor de estas subdivisiones de 8 a 10, 12, 15, 16 o el número que ustedes crean conveniente, incrementa en forma exponencial el tiempo de render. O sea que es una cosa que ustedes la tienen que tener pero muy en cuenta. Cada vez que ustedes vean la palabra subdivs, pongan mucha atención en los valores que colocan a esas subdivisiones. Image Sampler, esta opción que ustedes ven aquí, Image Sampling, lo que tiene que ver es con cómo ustedes ven las líneas, los detalles dentro de los renders. Ustedes saben que no hay en realidad una línea acá, sino una sucesión de puntos que parece ser una línea. El cómo calcula digamos V-Ray y les muestra a ustedes esta línea para que ustedes la vean más nítida o menos nítida, más pixelada o menos pixelada, es la forma o el motor que ustedes eligen ahí en Image Sampler y la calidad que ustedes le dan a ese Image Sampler. Esa configuración que ustedes le dan y ese motor que ustedes eligen tiene también una implicancia directa con los tiempos de render. Y tiene otro factor común, que es que hay un problema muy común en los motores de render, y es que la gente se cree que a mayores números mejores render, y esto no es así, porque ustedes puede ser que pongan un valor de 1 y el render sea malo, pongan un valor de 2 y el render sea un poquito mejor, pongan un valor de 3 y el render sea un poquito mejor, pongan un valor de 4 y el render sea excelente, pero si ponen un valor de 5, el render sigue siendo excelente y demora 10 segundos más. Si ponen un valor de 6, el render sigue siendo excelente y demora media hora más. Si ponen un valor de 7, el render sigue siendo excelente y demora una hora más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El valor que va, ¿cuál es? El valor que va es el último valor que ustedes encuentran y demora menos tiempo. O sea, es el último valor que da como un resultado algo excelente y demora menos tiempo. ¿Está? Si no, V-Ray vendría configurado con 3 opciones: render test, render preview y render final, y sería eso y nada más, y no existiría la posibilidad de que ustedes cambien eso. Esto en V-Ray no es así. Ustedes lo que tienen que hallar es este balance
en cada uno de los parámetros que ustedes colocan para lograr el resultado que ustedes quieren en el menor de los tiempos. Entonces, los Image Sampler que ustedes tienen aquí son tres: fijo, Adaptive DMC y Adaptive Subdivision. De más estar de decir que el más rápido es Subdivision, pero no es el que ofrece mayor calidad, o no es el más utilizado en escenas donde el nivel de detalle es muy alto. O sea, en escenas donde ustedes ven muchas líneas, muchas figuras detalladas con líneas, bordes y demás, y esas escenas predominan o están muy cerca de la cámara. Sí, por ahí es útil cuando ustedes están en una escena donde están, por ejemplo, si ustedes lo que quieren mostrar es esta caja, y esta caja está muchísimo más alejada, entonces ustedes no definen con su vista las líneas de esta caja, entonces sí es útil. El modo que le sigue en velocidad, y por ahí está en disputa uno con el otro, es Adaptive DMC y Fixed. La explicación técnica de lo que hacen estos tres tipos de motores es cómo ellos hacen los cálculos, o sea, cómo internamente hacen los cálculos. Hay dos modos que se dice que son inteligentes o adaptativos, y tiene que ver con que los cálculos que hacen los hacen comparando un valor mínimo y un valor máximo de comparación, en los cuales comparan los píxeles vecinos, y en base a eso se fijan si tienen que incrementar o no la cantidad de muestras. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un color plano como este y la máquina está efectuando cálculos y está viendo cómo tiene que mostrarme este color, cuando toma la muestra de un píxel en esta esquina, si está en Fixed, toma la muestra de este píxel, el que está al lado, 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 el que está al lado y el que está al lado. Va uno por uno tomando la muestra para mostrarme el resultado final. Si está en adaptativo DMC o Subdivision, lo que hace es tomar uno y dice, bueno, a ver, fíjate vos al lado, ¿qué píxel tenés? ¿Qué comparación de color tenés? Ah, ¿es igual que la mía? Ah, bueno, entonces a verla de al lado, y a verla de al lado, y a verla de al lado, y los mira y dice, bueno, si todos nosotros somos iguales, entonces nosotros todos somos iguales. No voy a subdividir este píxel en más opciones que la mínima. Por eso tiene un valor mínimo y un valor máximo. O sea, tengo un valor mínimo. El mínimo, por ejemplo, es 1. 1 significa comparar un píxel solo. Entonces, me fijo, ¿qué color tengo de píxel? Verde. El de al lado es verde, listo. No hago más ninguna comparación. El de al lado también es verde, listo. No hago más ninguna comparación. ¿El de al lado también es verde? No, el de al lado es diferente. Ah, si es diferente y yo quiero que no se note feo o que no se vea pixelado, ¿qué comparación hago? La máxima. Entonces, tengo un valor mínimo de 1 y un valor máximo de algo. De 2, de 3, de 4, de lo que fuera. Entonces, le estoy diciendo, ese valor máximo, aplícalo a ese lugar donde hay una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que gano? Gano que en todos los lugares donde no hay cambios en el color o no hay fluctuaciones en los píxeles, yo aplico siempre el valor mínimo. Y en los lugares donde tengo fluctuaciones, aplico el valor máximo. ¿El valor máximo cuál va a ser? Y bueno, va a ser, depende de la calidad que ustedes quieran lograr y lo que ustedes necesiten. Acá es donde aplica que no da lo mismo meter 4 que 18. No es lo mismo 4 que 18, porque 4 va a tardar 10 segundos y 18 va a tardar 2 horas. Entonces, y el resultado a la vista va a ser lo mismo, tal vez el de 4 que el de 18. Ahora, esto es para estos dos valores, pero cuando ustedes aplican Fixed, lo que le están diciendo es que no compare nada con nada, que simplemente aplique esa subdivisión para tratar de mostrar lo mejor posible ese píxel. Entonces, decirle a Fixed que estés con valor 1 es comparar píxel por píxel. Decirle a Fixed que el valor es 2 es hacer el valor al cuadrado. O sea, en vez de hacer una muestra por píxel, hacer 4 muestras por píxel. Si ustedes le ponen 3 es 9 muestras. Si ustedes le ponen 4 es 4 por 4 es 16. Siempre es al cuadrado. Es 16 muestras por píxel. Lo que hace que incremente muchísimo el tiempo de render. Y vamos a ver esto. Vamos a ponerlo en Fixed.
vamos a entonces abrir fixes y vamos a ver que las subdivisiones, y acá está el tema este de las subdivisiones, está en 1. Voy a quitar Indirect Illumination, está bien, está quitado para que el render sea más rápido. Y voy a cambiar otro valor que es muy común tocarlo para acelerar los renders, que tiene que ver con DMC Sampler. DMC Sampler es el valor que de por sí es lo que más lento hace un render. Este valor por defecto viene en 0,01, que es un valor bajo, pero que uno puede bajar todavía más para tratar de acelerar el render, y uno lo podría poner por ejemplo en 0,02 o uno podría subirlo más. La realidad es que normalmente a más de 0,02 el valor, por más que uno lo suba más, o la diferencia es tan chica, que es en milisegundos, que realmente uno no nota diferencia. O sea, el valor configurable con más sentido para que el render sea más rápido es dejarlo en 0,01 o 0,2, o por si quieren poner otro valor, 0,03. Este valor ya de por sí hace que el render gane en velocidad. Subir más este valor, 0,04, 5 o poner 0,1 lo pueden hacer, no les va a modificar en nada y el render va a ser más rápido. Vamos a verlo tocando nada más que este valor y después vamos a seguir con el tema que estábamos hablando de Image Sampler. Vamos a poner en 0,01 y vamos a hacer un render de esta cajita. Vamos a mirar los tiempos de render. El tiempo de render es 4,02. Vamos a dejarlo en 0,01, que es como viene por default, ¿sí? Y vamos a hacer un render. 4,6. Fíjense que la diferencia de sacarle todo esto por el número 1 fueron de milisegundos. Ahora, si yo esto lo incremento, si yo esto le pongo 0,7, que sería un render de alta calidad ya, entre 0,07 y 0,02 es el valor más alto que ustedes pueden configurar. O sea, de calidad alta, lo más alto que pueden ir es agregar un 2 acá. Si ustedes agregan un 2 ahí, eso es lo más alto que pueden ir. Y un valor de prueba que ustedes deberían poner para arrancar y de ahí ir bajando y ver a qué valor tienen que llegar. No tienen que poner 0,02 de entrada, pueden ir bajando 7, 6, 5 y ver si tienen necesidad de seguir bajando este valor, sería 0,07. Y si vemos, acá estábamos en 4,6, si vemos al haber cambiado ese valor ahí, en este nada de geometría, acá estamos renderizando nada, sigue siendo el mismo valor, pero porque acá no hay nada de geometría. A medida que ustedes agreguen geometría y que el modelo se complique, este valor va a disparar los tiempos de render, ¿sí? Entonces, ahora de entrada podríamos dejarlo en 0,01 o podríamos dejarlo en 0,1 si quisiéramos, porque en realidad no haría ningún mal el dejarlo en 0,1, ¿sí? Lo dejamos en 0,1, venimos aquí y dentro de, entonces, dejamos Fixed y ponemos subdivisiones en 1. Si ustedes se fijan con este valor así, vamos a hacer un nuevo render, van a ver cómo acá empiezan a verse este efecto dientes de sierra que se le dice. Si hacemos un zoom aquí adentro, ahí está, vemos entonces el efecto este de dientes de sierra y lo que produce el tema del sampleo, el efecto que produce. Cuando ustedes lo suben a 2, le están diciendo que estos píxeles los parten en 4 con diferentes colores para tratar de simular y mejorar este efecto. Si hacemos un nuevo render y ahora con el valor 2, esto va a mejorar un poquito. Lo que haría en este momento es tomar 4 muestras. Y como ven, mejoró un poquito. Ahí está terminando. Y ven cómo lo mejoró. Tomó más muestras y trató de simular los colores de forma mejor para que se vean al ojo, uno lo vea como una línea y no una cosa que cambia del violeta al verde directamente. Y si lo ponemos en 3 y hacemos un nuevo render, lo va a mejorar aún más. Pero los tiempos de render también se van incrementando cada vez más.
estábamos en 4.6 y ahora estamos en 11 segundos en 3. Y si notan la primera imagen con estas líneas se han visto definidas muchísimo más ahora, ¿sí? Y ahora estamos en 23 segundos. O sea, pasamos de 11 con el valor, era 4.6 con 1, con 2 era 11 y con 3 es 23. Y con 4 va a mejorar más y este tiempo se va a seguir disparando. Entonces, esto es lo que yo les digo que tienen que ustedes estar viendo. Por ahí cuando ustedes hacen un render de prueba y les interesa ver la iluminación, no les importa que estos bordes se vean pixelados, porque los colores van a ser reales. Entonces, si yo estoy ajustando iluminación, no me interesa que estos bordes se vean definidos ahora. Puedo poner tranquilamente las subdivisiones en una, ¿sí? Dejarlo en fijo, si quiero, o en otro modo, ajustar la iluminación y no darle bolilla a cómo se ven estas líneas. Esto ajustarlo en otro momento y probando en otro momento, una vez que yo ya ajusté las luces, por ejemplo. Y con eso ganar tiempos de render, ¿sí? Cuando ustedes cambian del modo fijo al modo Adaptive TMNC o al modo Subdivision, exactamente lo mismo. Ustedes abajo van a tener una solapa y si no la tienen abajo y la tienen en otro lugar, está al solo moverla. Fíjense que ustedes la pueden tener aquí abajo y le hacen un clic encima y la desplazan al lugar donde la quieren colocar. Es tan sencillo como eso, como con cualquiera. Donde ustedes van a tener entonces un valor mínimo y un valor máximo. La diferencia de Adaptive Subdivision de Adaptive TMNC es que DMC configura valores positivos, por ejemplo, de 1 a 4. Esto quiere decir que el mínimo muestreo va a ser de 1 píxel y el máximo muestreo va a ser de 4 al cuadrado, por ejemplo, en este caso, que sería 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces yo lo estoy diciendo, fíjate si con 1 como mínimo está bien y con 16 como máximo está bien. Esa sería la traducción de DMCC Sampler. Si yo estoy en Subdivision, yo puedo colocar valores negativos, que sería menos de 1 píxel. Yo acá le estoy diciendo que se fije si con menos de 1 píxel, o sea, si con menos de 1 píxel, o sea, si tomando 2 píxeles al mismo tiempo, o sea, menos que 1 píxel, está bien, y con 2 al cuadrado está bien. Entonces, puedo acelerar todavía más, porque no le estoy diciendo que tome 1 píxel, le estoy diciendo que tome 2 en vez de 1. ¿Sí? O más de 2 en vez de 1. Yo puedo poner menos 2, menos 3, menos 4. Y estos números son siempre al cuadrado. O sea, la cantidad de píxeles que va a tomar son al cuadrado. Y en este caso serían de divisiones. O sea, de lugares... en vez de partir un píxel en varias porciones, lo que está haciendo es tomando zonas de píxeles. ¿Se entiende? O sea, Subdivision es más rápido porque no va a estar dividiendo un píxel en X cantidad de partes, sino lo que va a hacer es tomar más de un píxel para comparar con otro. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. El píxel no lo va a dividir, va a agarrar más de un píxel. Por eso es más rápido. Por eso si nosotros acá ponemos, por ejemplo, menos 1 y 3, ¿sí? Y estamos en Subdivision, el render va a tender a ser mucho más rápido que, por ejemplo, si estamos en Fixed. Fíjense que tardó 3.1 segundos y el render tiene una calidad buena y no veo los bordes dentados. ¿Por qué? Porque es un render que en sí tiene colores planos. Entonces está bueno que tome porciones de píxeles y no que no subdivida los píxeles. No tiene sentido que subdivida píxeles. Y como ven, la diferencia en segundos es muchísima. Pero ojo con esto, ojo que esto está bueno cuando las porciones de píxeles como aquí son colores planos y no tienen ustedes, por ejemplo, diferencias en los colores, por ejemplo, con brillos, con efectos, con animaciones, no tienen motion blur, no tienen ningún depth of field, no tienen ningún efecto de nada sobre la imagen, no tienen, como les digo, refracciones ni reflexiones, tienen cambios bruscos o cambios continuos sobre los colores. En ese caso, Adaptive Subdivision se maneja muy bien y las diferencias de tiempo, por ejemplo con Fixed, y la calidad de los resultados, evidentemente pasamos de 30 segundos a 3 segundos. Es notoria, ¿sí? Creo que por ahora quedó bastante claro, espero que me hayan entendido las diferencias entre estos tres tipos de motores que pueden elegir y sus beneficios y
cómo configuran o cómo ustedes van probando uno y otro valor hasta lograr que no se vean o no se noten estos dientes de sierra y el resultado que ustedes tengan en su render sea agradable. Esto no tiene nada que ver con color, tiene que ver con cómo ustedes ven los detalles en el render, ¿sí? No hace referencia al color esta variable. Por tanto, no necesitan que cuando ajustan estos valores tener iluminación indirecta, ya que esto les produce un retraso en los tiempos de render que a ustedes no les interesa ver en este momento el tema del color o el tema de las sombras o cómo se distribuye la luz. Lo que están ajustando en este caso ahora es simplemente la definición del render, y la definición del render no, como les digo, no quieren ustedes para nada meterse con la iluminación indirecta, no tiene sentido que la calculen, ¿sí? Es todo por ahora, espero que les haya gustado. Como siempre, recuerden en comentar, en dar un clic en la palabra me gustó, en la manito, para tratar de rankear mejor los videos, y si pueden hacer una donación al canal, bien recibida será, no importa el monto que sea, por más mínimo que sea. Gracias, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.